Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Tú crees que los superhéroes existen? A ver, en la clase de hoy vamos a ver si sí existen. Nos da gusto poder trabajar esta clase del catecismo con ustedes. En este equipo de trabajo estamos Mica, Lau, Lalo, Katy y un servidor, Marco. El objetivo de esta clase es que aprendamos qué es el sacramento del sacerdocio y su importancia. Te pedimos por favor que le digas a tu papá o tu mamá o a alguien que te acompañe que te ayude en la clase de hoy. Por favor, trae tu Biblia, tu cuaderno del catecismo, una pluma y un lápiz, por si tienes dudas para que puedas anotar. Pon una pausa en el video y prepara tus materiales de trabajo. ¿Ya estás listo? Ahora busca por favor 2 citas bíblicas que vamos a leer durante el video. Busca por favor la lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos del 14 al 20, y la carta a los Hebreos, capítulo 5, versículos 1 y 2. ¿Estás listo? Empecemos. Vamos a ponernos en gracia de Dios y después le pedimos al Espíritu Santo que nos ilumine para tomar el entendimiento el día de hoy de la clase acerca del sacerdocio. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer para procurar tu gloria, en bien de las almas y de mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección en el acabar. Amén. Vamos a recordar qué son los sacramentos. Un sacramento es un signo visible del amor de Dios en nuestra vida. Y tenemos una clasificación que nos puede ayudar a entender cómo son los sacramentos en nuestra vida. En el primer grupo tenemos los de iniciación, en los cuales le pedimos a Dios que nos abra las puertas de la iglesia y el don de la fe, y nos ayuda a ir creciendo en el amor a Dios y a la iglesia. En este grupo tenemos el bautismo, la confirmación y la Eucaristía. En el siguiente grupo tenemos los de curación, que nos ayudan en las enfermedades del alma y del cuerpo. En este caso tenemos la penitencia o la reconciliación y la unción de los enfermos. Y en el tercer grupo tenemos el servicio a la comunidad, que es el matrimonio y el orden sacerdotal. De este tema vamos a platicar el día de hoy. Ahora te queremos preguntar, ¿quién es el sumo y eterno sacerdote? Un sacerdote es un hombre elegido por Dios para ayudarnos por medio de sus oraciones, su guía y sacrificio, a que Dios nos escuche y por medio del Espíritu Santo le da permiso al sacerdote para consagrar, para tocar la hostia, para bendecir, para perdonar los pecados en nombre de Jesús, para visitar a los enfermos y unir a un hombre y una mujer en matrimonio para toda la vida. Por medio de los sacramentos, Dios nos va mostrando su amor a lo largo de nuestras vidas. Pero necesitamos explicarte que nuestro Señor Jesucristo, al dar la vida por nosotros en la cruz, cada sacerdote va recordando en cada misa cómo hizo este acto de amor de nuestro Señor Jesús a la humanidad. Por ello decimos que nuestro Señor Jesucristo es sumo y eterno sacerdote. Vamos a escuchar la Sagrada Escritura, donde nos explica por qué. Te pedimos por favor que tomes tu Biblia, la abras en el Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículo del 14 al 20, te pongas de pie y leamos. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Cuando llegó la hora, se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo: con ansia he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer, porque les digo que ya no comeré más hasta que haya su cumplimiento en el reino de Dios. Tomó luego una copa, dio gracias y dijo:
Tomen esto y repártalo entre ustedes, porque les digo que a partir de este momento no beberé del producto de la vid hasta que llegue el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la última cena, antes de que Judas entregara a nuestro Señor Jesucristo a los soldados, cenó con sus discípulos y nos enseñó con el lavatorio de pies que Jesús vino a servir. Además nos dio el sacramento de la Eucaristía, que es el alimento del alma y del cuerpo, que provienen de nuestro Señor Jesús y que los sacerdotes van a recordar la última cena en cada misa que celebren. Una vez que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, dejó la iglesia encargada a su discípulo Pedro. En el apóstol Pedro, nuestro Señor Jesús permitió que se edifique la iglesia. Y después de Pedro, el cuidado de la iglesia ha quedado en manos de los papas. Actualmente, ¿te acuerdas cuál es el nombre del papa que cuida la iglesia? Exactamente, es el Papa Francisco. Los papas son sacerdotes quienes a lo largo del tiempo han estudiado mucho para cuidar a la iglesia. Te invitamos a que en algún momento puedas ver la vida del Papa Francisco, que es un papa latinoamericano que nació en Argentina, y conozcas cómo sintió el llamado de Dios. Así como él, hay jóvenes que van sintiendo el llamado de Dios para ser sacerdotes. ¿Tú sabes cuál es el nombre de la escuela en la cual los jóvenes estudian para ser sacerdotes? Exactamente, es el seminario. En el seminario los jóvenes estudian muchas materias, como Cristología, Mariología, Liturgia. Otros sacerdotes les hacen exámenes a los seminaristas y les enseñan a crecer en la oración y se van preparando después de muchos años para ser sacerdotes. ¿Cuántos años crees que requieren para estudiar y ser sacerdotes? Muy bien, casi le atinas. 9 años después de la prepa, y en muchos casos siguen estudiando. Una vez que ya concluyeron sus estudios, en una misa muy bonita que se llama Misa de Ordenación Sacerdotal, el Señor Obispo los consagra. Nuestro Señor Jesucristo les da los dones del Espíritu Santo para que sean sacerdotes, y queda grabada en su alma un sello para toda la vida. En estas fotos puedes ver que el Señor Obispo unge la cabeza de los nuevos sacerdotes y frota sus manos, las cuales son consagradas para servir a Dios. En las vestiduras de los sacerdotes se ven las virtudes y también los dones del Espíritu Santo que Dios les da. Te vamos a poner unos ejemplos. Estos dones y las virtudes ponen al servicio de los seres humanos la guía, el amor y el sacrificio que Jesús nos ha enseñado que tengamos los unos con los otros. Las virtudes que tienen los sacerdotes en sus vestiduras son la pureza de corazón en el alba que se ve de color blanco, la autoridad que le confiere Cristo a los sacerdotes en su estola, en el cíngulo, que es como un cinturón, la castidad, y en la casulla, la caridad. ¿Te has fijado que la casulla cambia de diferentes colores a lo largo del año litúrgico? Efectivamente, la casulla es verde en el tiempo ordinario, rojo en las celebraciones de los mártires y del Espíritu Santo, dorada o blanca en las celebraciones solemnes y especiales, rosa en el Adviento y morado en la Cuaresma. Así, cuando veas que los sacerdotes cambian el color de la casulla, nos están haciendo ver que hay un cambio en la actividad del ciclo litúrgico. Ahora te queremos preguntar, ¿por qué es importante el sacerdocio? A los sacerdotes Dios les encarga diferentes misiones. Por ejemplo, a San Juan Pablo II, nuestro Señor Jesús le encargó llevar la palabra de Dios a diferentes continentes donde antes no era fácil evangelizar. Además, convocó a los jóvenes a seguir al Señor. Otro ejemplo es San Pío de Pietrelcina. Este sacerdote italiano
recibió la gracia de Dios de mostrar en sus manos y su cuerpo las heridas de nuestro Señor Jesucristo, como las padeció en la cruz como signo de sacrificio. En cada misa las personas se acercaban al Padre Pío a pedir perdón por sus pecados, pero no creas que fue fácil para él llevar esta cruz, porque de muchas formas sufría dolor físico y en el alma. Nuestro Señor Jesucristo nos ama y su amor nos lo demuestra por medio de los sacramentos. Ellos son medios que nos acercan a Dios por medio de Jesucristo y su misericordia. Los sacramentos nacen del corazón de nuestro Señor Jesús para que estemos siempre cerca de Él. Nos da fortaleza para no caer en el pecado y la esperanza de vivir eternamente con Dios. Para que veas con más claridad la importancia de los sacerdotes en la iglesia, te pedimos por favor que veas la película El Gran Milagro y que observe las siguientes imágenes. Por medio de los sacerdotes, Jesucristo nuestro Señor nos da los sacramentos. Jesús nos sumerge en el agua del Espíritu cada vez que un sacerdote bautiza a un niño. En cada sacerdote que confiesa y nos perdona los pecados está Jesús. Está presente en cada sacerdote que consagra el cuerpo y la sangre de Jesús en la Eucaristía. Jesús está feliz cada vez que un sacerdote hace una misa para un matrimonio. Jesús le pide a Dios que nuestros dones del Espíritu Santo nos fortalezcan cuando el Señor Obispo nos unge la cabeza en la confirmación. Jesús sufre con la enfermedad cada vez que un sacerdote visita y unge a un enfermo con la unción de los enfermos. Y está muy feliz cuando un joven quiere ser sacerdote. Ahora imagínate qué pasaría en la vida de la iglesia si no hubiera sacerdotes. ¿Quién bautizaría? ¿Quién consagraría el pan y el vino? ¿Quién celebraría los matrimonios? ¿Quién iría a visitar a los enfermos? Ahora te queremos pedir un favor. Pon pausa al video, toma agua, si quieres levántate, dale un beso a tu mamá o tu papá, o mándale un beso a Jesús y busca la siguiente cita bíblica. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 5, versículos 1 y 2, nos dice que un sacerdote es un hombre que ha sido tomado de entre los hombres, para ofrecer sacrificios a Dios por los pecados del pueblo y por sí mismo. Dios no transforma a ese ser humano en un robot o en un ángel, tampoco en una máquina. Sigue siendo un ser humano que se cansa, se enferma, se enoja, que tiene hambre, que tiene cansancio y quiere dormir, y que tiene derecho a descansar como cada uno de nosotros. Le consagra su vida a Dios, a vivir íntegramente, tiene fortaleza para ser obediente a Dios y a sus autoridades. Y aquí te preguntamos, ¿tú qué crees que se requiere para ser un buen sacerdote? Muy bien, se requiere dar la vida por sus ovejas, o sea, nosotros, su comunidad. Sacrificarse por nosotros todos los días, gastando su vida por nosotros, a veces en medio de la soledad, de las críticas, de la indiferencia, de la vejez, de la soledad o de la enfermedad. Pero también un sacerdote tiene muchos dones. Por ejemplo, cuando está en el seminario tiene tiempo suficiente para conocer los misterios de Dios. Puede consagrar, tocar a Dios con sus manos. Se alegra con su comunidad. Tiene libertad porque no está casado ni tiene hijos. Cumple 2 veces años. Uno en su cumpleaños cuando nació y el otro como sacerdote. Y ahora te queremos preguntar, ¿cómo podemos ayudar a un sacerdote? Exactamente. Lo primero que podemos hacer es comprender su humanidad. Orar por ellos con la oración vocacional que ya te enseñamos en el catecismo. Orar por el sacerdote que casó a tus papás, por el que te bautizó, por el que te dio la primera comunión. Hay que ser educados con ellos, quererlos, respetarlos, respetar su derecho de salir a pasear, de salir a la calle, respetar su día de descanso, respetar que si quiere salir e ir al cine, o convivir con sus papás o hermanos, o salir de vacaciones. Y orar mucho por ellos, pedirle a nuestra Madre Santísima que siempre esté al pendiente de ellos.
Y ahora, finalmente, te queremos mostrar esta fotografía para que veas que los superhéroes sí existen. En esta imagen hay un bebé en el hospital y hay un sacerdote que lleva el Santísimo Sacramento, a pesar de las condiciones de la pandemia, llevándole la fortaleza de nuestro Señor Jesús al bebé. Y te decimos que sí existen los superhéroes porque los sacerdotes cuidan de nuestras almas, nos acompañan en la enfermedad y cuidan de su iglesia y de la casa de Dios a pesar de las circunstancias adversas del mundo. Así, con este video te queremos mostrar cuál es la importancia del sacramento del sacerdocio. Te queremos dar las gracias por haber puesto atención, porque tu familia te acompañó, y nos vemos en el siguiente video. Adiós. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias y cuídate mucho. Nos vemos en el siguiente.